La secuencia termodinámica, bueno, primero se puede empezar a ver lo que es una secuencia y lo que es un ciclo. La secuencia es una serie de dos o más procesos termodinámicos, pero que nunca regresan a su estado inicial, lo cual en el ciclo sí regresa a su estado inicial. Se puede representar los procesos con números romanos, por ejemplo, 1, 2 o 3. En cambio, las variables que se van a ocupar en esto son números arábigos, como los que usamos cotidianamente. Bueno, ya con todo esto, una secuencia es el problema dice, en un sistema cerrado se lleva a cabo una secuencia termodinámica con tres procesos reversibles, empleando un molde amoníaco de comportamiento ideal. Sus condiciones iniciales son la temperatura de 300 Kelvin, presión en la atmósfera y un molde amoníaco. Luego comienza a describir un poco sobre cómo se está dando el proceso y dice que en primero hay una expansión isotérmica, donde el volumen aumenta el doble, pero pues como es isotérmico se mantiene la temperatura. El segundo es un enfriamiento isocórico, donde la presión 3 es la mitad de la presión 2. Y el tercero es una expansión isobárica, donde el volumen 4 es el triple del volumen 3 y la temperatura 4 es el triple de la temperatura 3. Bueno, aquí está la predicción de lo que se espera obtener. Y aquí se puede ver que el primero es el 1, el 2, el 3 y el 4. En cuanto a variables y en cuanto a procesos, se puede poner que de aquí a acá es el 1, de aquí a acá es el 2 y de acá a acá es el 3. Bueno, como aquí es una traducción del problema que se había dicho y lo que se espera obtener. La presión 1 va a ser menor que la presión 2, tanto el volumen igual, la temperatura va a permanecer constante. Y al pasar a la segunda variable, la presión 2 va a aumentar, el volumen por ende también, pero la temperatura va a seguir siendo constante, ya que es el proceso 1, que es una expansión isotérmica. Luego, la presión 3 va a ser menor que la presión 2. Aquí es un enfriamiento isocórico y aquí se puede ver que el volumen se espera que sea constante, ya que no cambia el volumen en un proceso isocórico. La temperatura 3 al igual que va a disminuir, igual que la presión. Y en el tercer proceso, que pasará a la cuarta variable, la presión 3 va a ser igual a la presión 4 y el volumen 4 va a ser mayor al volumen 3 al igual que la temperatura. No, aquí la presión 4 va a ser igual a la presión 5, el volumen 4 va a ser igual al volumen 5 y aquí la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 5. Con los signos obtenidos de las variables se espera que en el proceso 1 y 3 den signos positivos, ya que son expansiones o calentamientos, y en el proceso 2 son compresiones, por lo tanto se esperan signos negativos. Al igual que en el proceso 1, la entalpía y la energía interna va a dar 0 y el trabajo en el segundo proceso igual va a dar 0. Bueno, aquí están los cálculos de la expansión isotérmica reversible, en el cual pues primero se puede calcular el volumen con la constante de los gases, que baje la primera variable que vamos a obtener. Y pues ya, da un volumen de 24.2, como es el doble en el volumen 2, se va a expandir a 49.2 litros. Y la presión se va a dar en 0.5 atmósferas. Bien, el trabajo, como es reversible, se va a calcular con la fórmula de NRT, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1, y va a dar un trabajo de 412.97 calorías sobre mol. Bueno, aquí se va a cambiar las constantes, ya que es un problema con condiciones de un gas ideal, y en un gas
En un gas ideal, al intervenir CP y CB, la CP y CB dependen ya de la temperatura y no son constantes como en un gas perfecto. Y aunque aquí no se ocupe en las fórmulas el valor de CP y CB, para tener una comparación de los datos se debe de poner en calorías sobre mol, que van a ser los mismos datos que se van a calcular después. Como ya se vio, la energía interna y la entalpía es igual a 0 por la fórmula de el número de moles por la constante B, el número de moles por CB o CP por delta T. Como no hay cambio de temperatura, esto se anula y da 0. Y el calor va a ser igual al trabajo. Bueno, se calcula la entropía, lo cual dio 1.37 calorías sobre mol Kelvin. En un enfriamiento se espera que todos los resultados den signos negativos. Y... Bueno, el volumen 2 va a permanecer constante a la anterior. De volumen 1 volumen 2 va a ser lo mismo en volumen 2 volumen 3, igual es 49.2 litros. La temperatura va a ser de 300 Kelvin, la presión va a ser de 0.5 atmósferas. Y como va a disminuir una media parte de la presión, va a disminuir a 0.25 atmósferas. La temperatura 3 se calcula, termina siendo la mitad de la temperatura 2, el cual es 150 Kelvin, ya que va a ser menor porque es un enfriamiento y está perdiendo energía el sistema. Aquí se van a tomar como referencias los valores A, B y C, los cuales están dados en calorías sobre mol Kelvin. En las fórmulas ya interviene estos valores y como se esperaba, en la energía interna da un valor de 8.915 calorías sobre mol Kelvin. Al igual que el trabajo es igual a 0, la energía interna es igual al calor y también pues el calor es igual a la energía interna. La entalpía da un valor negativo igual de 1189.05 calorías sobre mol Kelvin. Al igual que la entropía, da un valor negativo de menos 5.44 calorías sobre mol Kelvin. La entropía, si tiene un signo negativo, se dice que la secuencia, que este proceso o en esta variable, la entropía no es favorable. Pero, ya en una secuencia, si da un valor positivo, la entropía va a ser favorable, pero en este caso, en esta variable es negativo. Bueno, ahora en el último proceso va a ser una expansión isobárica. Como es isobárica, la presión se va a mantener constante a la presión 3, igual va a ser presión 4, la cual es 0.25 atmósferas. El volumen 3 es 49.2 y el volumen 4 en el problema dice que es 3 veces mayor que el volumen 3, por lo tanto da 147.6 litros. La temperatura son 150 Kelvin, que aumenta al triple de igual manera y da como resultado la última temperatura 450 Kelvin. Bueno, aquí están los cálculos. Se espera que sean signos positivos y al realizarlos da que la entalpía da un valor de 2545.806 calorías sobre mol Kelvin. La energía interna da un valor de 1949.13 calorías sobre mol Kelvin. Y la entropía da un valor de 9.10 calorías sobre mol Kelvin. Bueno, también se pueden calcular las funciones de trayectoria. Como ya se había dicho, el calor es igual a la entalpía y el trabajo se calcula la presión por el cambio de volumen, que da al final, al convertirlo a joules, da un valor de 9.970.38. Pero como todos están dados en unidades de calorías, al convertirlo va a dar un valor de
2381.86 calorías. Bueno, los resultados van a ser los siguientes. Bueno, se muestran los resultados en el cual el proceso de la variable 1 a la variable 2, lo cual es el proceso 1, se tiene una disminución de presión, una disminución de volumen y una temperatura constante. Luego la presión disminuye de nuevo, pero el volumen, como es un proceso isocórico, una compresión isocórica, el volumen es constante, pero la temperatura disminuye al igual que la presión. Y del proceso 2 al proceso 3, la temperatura permanece constante, ya que es una expansión isobárica. Un volumen aumenta al triple, al igual que la temperatura. Los valores obtenidos son los que se esperaban. La entalpía y la energía interna van a dar 0, al igual que el trabajo. Y la entropía va a ser positiva, por lo tanto es favorable el sistema. Bueno, la secuencia. La energía interna es menor que la entalpía y el calor es menor que el trabajo. Bueno, aquí está la secuencia termodinámica, el cual lo amarillo es el trabajo que se efectuó durante el proceso. Como se puede ver en el proceso 1, hay un área bajo la curva, por eso hay un trabajo. En el proceso 2 no hay un área bajo la curva, así que por ello no hay trabajo. En el proceso 3 sí hay un área bajo la curva y por ello también hay trabajo. Se puede ver que se encuentran 3 isotermas, la cual es la de 450 Kelvin, que pasa por la presión de 0.25 atmósferas. La isoterma de 150 Kelvin, que solamente pasa por la presión de 0.25 atmósferas, pero en el proceso 2. Y la última que pasa es 300 Kelvin y debería de pasar por el volumen de 24 litros y de 49 litros. Se puede ver cómo primero disminuye pero expandiéndose, que es una expansión isotérmica. La isoterma disminuye, ya que aquí se puede ver que la pendiente de la isoterma es negativa. Luego hay un enfriamiento isocórico donde no hay un área bajo la curva, pero disminuye conforme el volumen, que es 49 litros, el cual permanece constante del proceso 1 al proceso 2. Y luego hay una expansión isobárica donde la presión permanece constante, como se puede ver, aunque aquí aumenta la temperatura y el volumen. Bueno, aquí hay algunas gráficas donde se puede ver como más detalladamente que primero la presión disminuye, se mantiene constante, lo cual aquí es la compresión isocórica, y luego hay una expansión isobárica. La presión como que cambia de muchas maneras. Primero de una atmósfera baja a 0.25, bueno, a 0.5, 0.25 y se mantiene constante, aumentando la temperatura, y al comparar temperatura contra volumen se mantiene constante, lo cual aquí se ve el proceso isotérmico. Luego disminuye en la compresión isobárica y luego aumenta en la expansión disminuye en la compresión isocórica y aumenta en la expansión isobárica. Y aquí se pueden ver unas gráficas que conforme el tiempo, en primera se muestra la temperatura que va con el tiempo. El proceso 1
mantiene constante, al cual se puede ver el proceso isotérmico. Luego disminuye, el cual se puede ver el proceso isocórico. Y luego aumenta, el cual se puede ver el proceso isobárico. En el volumen disminuye, mantiene constante, aquí se mantiene constante en el proceso isocórico y vuelve a aumentar. Y la presión se mantiene constante tanto en el 3, mientras que en el 1 y en el 2 desciende de 1 atmósfera a 0.5 atmósferas. Al final se mantiene constante en 0.25 atmósferas, donde aquí se puede ver el proceso isobárico. Bueno, ahora continúa el ciclo de Ericsson.